Devesa Gobra 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 Sundara Luna de Nadilla de Mayapur Elitara, que en el santo nombre nos da ejemplo de Grihastra de Sannyasi destaca, morada del amor de Sri Radha. De Sachinandanan debes cantar, a Sachinandanan debes adorar. Cobra, 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 Sundaram. Asarbhava Oma gracia, al rey de Orisa rescata, audaz apoya Ramananda Roy, de gozo arrupa inunda, a Sanatana pida, deleita la mente de Haridas. De Sachinandanan debes cantar, a Sachinandanan debes adorar. Gobra, Gobra, Gobra Sundara. Es el raza de Braya, el mal pensamiento acaba, lujuria y engaño no hayan lugar. Al Bhakta Purvampara, del seco Gyana salva, termina con la atracción material. De Sachinandanan debes cantar, a Sachinandanan debes adorar. Cobra, 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 Sundaram. Esta es una canción que glorifica bastante a el avatar dorado. Es Sri Chaitanya Mahaprabhu, que viene a liberarnos de la influencia de Kali Yuga. Entonces, como bien hemos sabido, Srila Prabhupada cuando explicaba cada una de estas canciones, realmente la explicación era una conferencia. Entonces, por ejemplo, si del terrible perro de Kali te quiere librar, de quien Kali purifica y su nieve radica, de Sachinandanan debes cantar, o sea, el señor Chaitanya. De Sachinandanan debes cantar, a Sachinandanan debes adorar. Gobra, Gobra, Gobra Sundaram. Entonces aquí se habla de, el señor Chaitanya se expandió en varios, y aquí se nombran algunas de sus expansiones, que uno de ellos es Gadadhar Pandita. A Gadadhara trae, es la vida de Nitai, de Advaita el adorable Señor, Nimai Visvambar, como de Srinivas, roba a los bhaktas el corazón. Entonces, ¿quién es un bhakta? Un bhakta es un devoto. ¿Y quién es un devoto? Un practicante de bhakti. Luna de Nadilla, de Mayapur, Elisvara. Elisvara quiere decir el controlador, quien el santo nombre nos da. Ejemplo de Grihastra. Imagínense, hace el papel de casado. Ejemplo de Grihastra. De Sannyasi destaca. También tomó la forma de Sannyasi. Morada del amor de Sri Radha. Él vivía absorto en pensamientos de separación. A Sarvabhauma gracia. ¿Cómo lo agració? Manifestándose en la forma de Narayana y de Radha y Krishna. A Sarvabhauma gracia, al rey de Orisa rescata. ¿Quién era el rey de Orisa? Pratapadura Maharaj.
Audaz apoya a Ramananda Roy, de gozo arrupa inunda, uno de los 6 Goswamis. A Sanatan cuida, peita la mente de Haridas. Haridas, el Namacharya, el santo nombre del Señor. Es el raza de Braya, el mal pensamiento acaba, lujuria y engaño no hallan lugar. Al Bhakta puro ampara, del seco Gyana salva, termina con la atracción material. Entonces, dos enemigos del Bhakti es, pues especial dos, no hay muchos, pero dos enemigos del Bhakti son el trabajo fruitivo y la especulación mental. Entonces, si la señora Maharaj dice, ¿cómo quieren que la dama de devoción se siente en medio de esos dos fantasmas? Si la señora Maharaj compara estos dos elementos como a dos fantasmas. Entonces, ¿cómo quieren que la dama de devoción se siente en medio de esos dos fantasmas? Primero tenemos que sacarlos lejos, esa especulación mental y el trabajo fruitivo. El trabajo fruitivo no solamente se refiere a querer hacer dinero, sino también dentro del servicio devocional, si hacemos algo para llamar la atención, para que nos glorifiquen, para que digan qué gran devoto es o qué gran devota es fulano de tal, mire cómo ha hecho cosas de grandes, de fantásticas. Los devotos siempre le transfieren las glorias a su maestro espiritual. Si alguien acepta las glorias para sí mismo, eso también es trabajo fruitivo. Y como resultado de ello, pierde las bendiciones, porque nadie debe considerar que es digno de ser glorificado. El único digno de ser glorificado es la suprema y absoluta personalidad de Dios y su representante fidedigno, el Maestro. Entonces, bueno, ahora sí vamos a mirar a leer un par de versos de los de ayer para saber dónde quedamos y seguir adelante. Ya ahí, Hare Krishna. ¿Quién va a leer hoy? Reverencias, Maharaj, aquí estoy a sus órdenes. Buen día. Bueno, estamos ya en el capítulo 19, titulado El rey Yayati alcanza la liberación. Nos quedamos en el verso 16, pero voy a leer el 14, son muy cortitos para entrar en contexto. Bueno, Del mismo modo que el fuego no disminuye cuando se vierte mantequilla en él, sino que se aviva todavía más. El esfuerzo por apagar los deseos de disfrute mediante el disfrute ininterrumpido nunca da resultado. De hecho, debemos abandonar voluntariamente los deseos materiales. El hombre que ni es envidioso ni desea el mal a nadie es una persona ecuánime. Esa persona ve felicidad en todas las direcciones. A quienes están demasiado apegados al disfrute material, les es muy difícil abandonar la complacencia de los sentidos. Ni siquiera en la vejez, cuando están completamente inválidos, les es imposible abandonar esos deseos. Por lo tanto, quien realmente desee la felicidad debe abandonar esos deseos insatisfechos que son la causa de todos los problemas. Entonces ahora ya comenzamos con el texto 17. El hombre nunca debe aceptar un asiento compartido con una mujer, aunque sea su propia madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que, por avanzado que sea el cultivo del conocimiento, puede sentirse atraído por la vida sexual.
Significado. El hecho de aprender las normas de conducta en lo que se refiere al trato con mujeres no nos libera de la atracción sexual. Como se menciona específicamente en este verso, el objeto de esa atracción puede ser incluso nuestra propia madre, una hermana o una hija. Por supuesto, no es normal sentir atracción sexual por la madre, la hermana o la hija, pero si se acepta mucha proximidad al sentarse, es posible sentirse atraído. Se trata de un hecho psicológico. Alguien podría decir que esa clase de atracción es propia de personas no demasiado avanzadas en la vida civilizada. Sin embargo, como se menciona específicamente en este verso, Vidvamsam api karsati, la atracción de los deseos lujuriosos puede llegar a afectar incluso a personas material o espiritualmente muy avanzadas. El objeto de atracción puede ser incluso la propia madre, una hermana o una hija. En los tratos con mujeres es necesaria, por lo tanto, la máxima prudencia. Sri Chaitanya Mahaprabhu era muy estricto en estos tratos, sobre todo después de entrar en la orden de Sanyas. En verdad, ninguna mujer podía acercarse para presentarle sus respetos. En este verso se nos advierte de nuevo que debemos mostrar la máxima prudencia en nuestros tratos con mujeres. El brahmachari tiene incluso prohibido ver a la esposa de su maestro espiritual, si ésta es joven. La esposa del maestro espiritual puede a veces pedir algún servicio al discípulo de su esposo, como lo pediría a su propio hijo. Pero si la esposa del maestro es joven, al brahmachari se le prohíbe ofrecerle servicio. Ya. Bueno, gracias, madre. Vamos a ver si comentamos algo. Forma Mirandasya Jana Salaka Yatsapsuru Mulitam Jana Tarmay Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero el maestro espiritual ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. Al yo le ofrezco más humildes y respetuosas reverencias. Bueno, le cuento que con respecto a este texto hay varios ejemplos para ilustrar el tema. Por ejemplo, Kartikeya, que había sido Cupido en su vida anterior, el dios del amor. No recuerdo es el nombre de su madre, pero resulta que la que hizo el papel de madre de Kartikeya había sido esposa de él en su vida anterior. Y entonces, aunque una madre siente tanto afecto por su hijo y ella pues lo crió, pero cuando ya él se volvió un joven bien formado, ya ella comenzó a sentir atracción por él y parece que ella sí sabía que había sido su esposo en la vida pasada, pero él no, el muchacho no se acordaba. Y entonces cuando el muchacho vio que su madre estaba mostrando atracción por él, entonces le preguntó que a qué se debía esto. Y entonces ella le dijo que no, que era que en su vida anterior ellos habían sido pareja. Entonces, ahí podemos ver uno de los ejemplos. Otro ejemplo fue que el señor Brahma, a pesar de ser el creador del poblador del universo, también sintió atracción por su hija y salió corriendo detrás de ella. De manera que las escrituras, todos los temas de los Vedas tienen una razón de ser. Y por eso en cada una de las castas o de los ashram, para los brahmacharis hay ciertas reglas que deben ser aceptadas y puestas en práctica. Recordamos que hubo una vez un maestro que estaba entrenando a un brahmachari y
Y el maestro, después de haber estado varios días con él entrenándolo, dijo, mi querido discípulo, tengo que salir a hacer una diligencia. Posiblemente esta noche no venga. Esta noche le toca quedarse aquí solo, pero no le vaya a abrir a nadie, y mucho menos a una mujer. Si una mujer viene a golpearle de noche y a pedirle que la deje entrar, usted no la puede aceptar, no le puede abrir la puerta. Y entonces, ¿cómo le parece que el maestro, como tenía poderes místicos, se apareció en la puerta y le golpeó? Y le habló con voz de mujer, con una voz bien, bien femenina. Ay, por favor, ábrame. Está lloviendo, está haciendo mucho frío. Por favor, sea misericordioso. Y a pesar de que el maestro le había prohibido, le había advertido una y otra vez de que no le abriera a ninguna mujer, a lo último él se conmovió y dijo, bueno, la voy a dejar entrar, pero eso sí, se queda en un cuarto aparte y con la puerta bien trancada, y aunque yo le llegara a tocar la puerta, no me vaya a abrir. Y entonces, bueno, entró y abrió la puerta, la mujer entró y la metió a un cuarto pues sola. Y, y entonces, después de que él le había dicho que se encerraba bien encerrada y que aún si él le golpeaba que no le fuera a abrir, entonces se le metió esa mujer en la mente y martille y martille y martille y no podía dormir y solo pensando en ella. Y pobrecita, con este, cómo tendrá de frío, voy a llevarle una cobija. Ahí me le golpeó la puerta ¿quién es? No, pues que soy yo, ábrame, que es que debe tener mucho frío, y pues para entregarle una cobija para que se arrope bien. Y ella dijo, no, usted me dijo que no le fuera a abrir, que no, yo no le puedo abrir. Y no le abrió. Y la lujuria fue tan pesada en ese brahmachari que le tumbó la puerta a la muchacha. Y le tumbó la puerta y cuando fue a mirarla a ella, miró fue a su maestro ahí sentado en la cama. ¡Qué vergüenza! Su maestro había asumido la forma de una muchacha y era para probar al brahmachari a ver qué tanto había avanzado. Y cuando pensó que iba a disfrutar con la muchacha, y una vez se encuentra es que el maestro está ahí sentado en flor de loto encima de la cama. Entonces, así sucesivamente, aunque la lujuria, porque la lujuria realmente no es algo pues tan asombroso por encima de la misericordia de Cristo. La lujuria se halla en medio de la mente y los sentidos. Y en el Bhagavad Gita, capítulo 3 texto 37, Krishna nos dice él nos dice dónde está la lujuria para que si queremos sacarla lejos, la saquemos. O si no, sigamos viviendo con el enemigo. Es la lujuria no es otra cosa que el amor puro hacia el Señor Supremo. Y, y si alguien está siempre orándole al Señor para que lo proteja de ese enemigo, pues el Señor lo va a proteger. Pero en el momento que uno deje de orarle al Señor y le pase lo de Narada Muni hay un pasatiempo donde él se pasaba glorificándose, y como un gran brahmachari. El señor Shiva llegó a oídos del señor Shiva, el señor Shiva lo aconsejó, le dijo, mi querido Narada, que esto no lo vaya a hacer el señor Vishnu, porque si el señor Vishnu sabe que tú estás hablando de esa manera, se va a enojar.
y te va a poner en dificultades. Y preciso, eso llegó a oídos del señor Vishnu y de Narada Muni vanagloriándose que yo soy un gran brahmachari y que es que ninguna mujer me flecha. Y entonces el señor Vishnu místicamente hizo que apareciera una hermosa ciudad y en esa ciudad un rey y el rey una hermosa hija. Y entonces el rey estaba celebrando el Swayambara, donde la hija elegiría a su compañero de vida. Y entonces Narada Muni se infiltró allá en la sala. Y él se miraba en el espejo y se veía hermoso. Decía, no, yo como soy de lindo, no, 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 esa muchacha me va a elegir a mí. Esa no va a elegir a nadie más, sino a mí. Imagínate cómo es la ilusión de pesada. Así todo el mundo nos ilusionamos a veces, ya sea él o ella. Y entonces, porque dicen los Vedas que Maya es, la mujer es Maya para el hombre y el hombre es Maya para la mujer. La mujer tampoco puede cantar victoria pensando que yo no voy a caer en Maya con fulano de tal. Entonces, entonces resulta que se sentó, la cuestión era que todo el mundo se sentaba en diferentes sillas, así en redondo, y ella iba pasando y mirando caras, con una guirnalda en la mano. Y el que ella eligiera como esposo le debía colocar la guirnalda en el cuello. Y entonces Narada Muni mirando, esperando, ansioso que ella estuviera al frente. Y ella y él pensaba, no, aquí no hay nadie más lindo que yo, ella me va a colocar la guirnalda a mí, yo voy a ser el esposo de ella. Después de que se vanagloriaba de que era un gran brahmachari, ahora con una mentalidad de querer volverse ya grijasta. Entonces, cómo es la energía del Señor de pesada. Y entonces el Señor para protegerlo se hizo al pie de él y místicamente hizo que la muchacha lo viera a él con cara de mono. Y entonces entonces como los monos son todos chistositos, cuando ella miró a Nara con cara de mono, comenzó a reírse en la propia cara y él pensaba que era que ella estaba feliz de irlo a seleccionar como su compañero de vida. Y enseguida llegó y Pruri le puso la guirnalda que estaba enseguida de él. Y quedó más frustrado que usted no se imagina. Y entonces llega y voltea a mirar a ver a quién le puso la guirnalda y se dio cuenta que era el señor Vino y diva, tenía que ser usted, ¿no? No se pierde la correa y un catre, como dicen por ahí la gente, ¿no? Tenía que ser usted, ¿no? Me dañó el parche, me dañó el cuadro, lo que yo estaba anhelando, me lo descuadró, no, 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 no. Pero entonces realmente el Señor no quería que Narada Muni se cayera, pero sí lo hizo pasar por una gran vergüenza para que reflexionara y se volviera más humilde. Entonces, en el momento que alguien piense que puede liberarse de Maya, es una gran ilusión. En el momento que alguien piense que puede liberarse de la lujuria, es una gran ilusión. Solo puede ser posible cuando le ora al Señor con mucha fe y con mucha devoción. Y entonces ese enemigo saldrá huyendo de la mente y de nuestro cuerpo. Un ejemplo muy hermoso al respecto fue, lástima que es que la memoria le vaya a uno para repetir los nombres, pero pues sí me acuerdo bien del pasatiempo. Hubo un devoto que quería saber los pasatiempos de Krishna. Si alguien de pronto se acuerda del nombre, me lo recuerda ahora.
Y entonces el señor Chaitanya dijo, no, yo, yo no sé nada de Krishna. Yo lo poquito que he escuchado de pasatiempos de Krishna me los ha contado Ramananda Roy. Si quieres saber, si quieres escuchar pasatiempos de Krishna, ve donde Ramananda Roy. Y Ramananda Roy era un gran devoto del Señor y estaba entrenando a unas niñas entre 8 y 14 años para que danzaran frente al señor Jagannath y le cantaran hermosas canciones. Y entonces fue este personaje allá donde Ramananda Roy, llegó primero a la casa y no estaba ahí. La esposa le dijo, no, él está en tal parte, está entrenando a unas sakis, unas niñas danzarinas. Y entonces llegó él y se fue para allá y lo vio que masajeándolas, que vistiéndolas, que untándoles pasta de sándal por todo el cuerpo. No, solamente se le volvió un volcán de especulaciones mentales. Y dijo, no, 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 pero ¿para dónde me mandó el señor Chaitanya Mahaprabhu? Se sintió todo mal. Y entonces volvió donde el señor Chaitanya y dijo, no, mi querido Chaitanya, ¿dónde fue que usted me mandó? Ese tal Ramananda Roy estaba en esto y en aquello, por aquí y por allá, que masajeando las niñas, que pintando pasta de sándalo, que a veces le pasaba, en los masajes, a veces le pasaba las manos por el órgano genital. Mm, No, 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 no llegó, pero espantado. Y entonces el señor Chita lo escuchó pacíficamente y luego le dijo, mi querido fulano de tal, mi querido devoto, yo soy un sannyasi. Pero si yo hiciera lo que Ramananda Roy hace, mi mente y mi cuerpo cambiarían. Pero la mente y el cuerpo de Ramananda Roy no cambian. Ramananda Roy solo existe uno y no hay dos Ramananda Roys. Ve donde él, otra vez de nuevo, y escucha de él los pasatiempos de Cristo. Y entonces volvió, siguiendo la orden del señor Chaitanya Mahaprabhu, y Ramananda Roy ya estaba desocupado y tan pronto como este devoto quiso saber de los pasatiempos de Radha y Krishna, no, pues Ramananda Roy derretido comenzó a narrarle pasatiempos y el devoto se sintió muy feliz después de haber escuchado la versión del señor Chaitanya Mahaprabhu acerca de Ramananda Roy. Por eso es que uno entiende los pasatiempos, la vida de los devotos y de Krishna, solo si Krishna mismo se lo dice o el devoto puro lo dice. Es muy importante esto, ¿no? Eso se dice en el Bhagavad Gita. Voy a buscar esa cita. Bhagavad Gita, capítulo 7. Aquí hay un resumen muy interesante que dice, capítulo 7, texto 1. Dice, oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna, o oírlo a él directamente a través del Bhagavad Gita, es en sí actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el Señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bien queriente.
y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. O sea, el conocimiento de Krishna está en nuestro corazón, solo que está cubierto ahora por Maya. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatán y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia, y de esa manera disminuyen la avaricia y las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura. Se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. Imagina, hay que entender la ciencia de Dios, pero perfectamente. Si no la podemos entender perfectamente, no estamos todavía en nada. Y entiende perfectamente la ciencia de Dios. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayam Samagram, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Esto viene del Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, 17 al 21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Entonces ahí podemos ver cómo las escrituras son de hermosas, de claras y que nos dan la guía perfecta hacia la devoción pura, y eso es lo que todos debemos anhelar. Entonces, bueno, si alguien más quiere comentar algo, adelante. Ariol. Nuestro está perfectamente explicado. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Sí, señor. Texto 18. Llevo ya 1000 años enteros disfrutando del placer de los sentidos, pero mi deseo de disfrutar de esos placeres es cada día mayor. Significado. Maharaj Yayati, basándose en su propia experiencia, explica lo fuertes que son los deseos sexuales, incluso en la vejez. Texto 19. Por consiguiente, ahora voy a abandonar todos esos deseos y a meditar en la suprema personalidad de Dios. Libre de prestigio falso y de las dualidades de la invención mental, viviré en el bosque con los animales. Significado. Retirarse al bosque y vivir ahí con los animales, meditando en la suprema personalidad de Dios, es la única manera de abandonar los deseos de disfrute. Mientras no abandonemos esos deseos, la mente no podrá liberarse de la contaminación material. Por lo tanto, si tenemos un mínimo interés en liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte, la vejez y las enfermedades, al llegar a una determinada edad, debemos retirarnos al bosque. Panchasardhuam Banambrayet. Cumplidos los 50 años de edad, debemos abandonar voluntariamente la vida familiar y marcharnos al bosque. El mejor bosque es Brindavan, y ahí, sin necesidad de vivir con animales, podemos relacionarnos con la suprema personalidad de Dios que nunca se va de Varsana, de Brindavan, perdón. El cultivo de conciencia de, me emocioné con el cultivo de conciencia de Krishna en Brindavan es la mejor manera de liberarnos del cautiverio material, pues Brindavan
En Brindavan meditar en Krishna es algo natural. En Brindavan hay muchos templos. Podemos visitar uno de esos templos o más de uno y ver la forma del Señor Supremo como Radha y Krishna o Krishna y Balaram y meditar en ella. En este verso, las palabras Brahmani Adyaya nos indican que debemos concentrar la mente en el Señor Supremo, para Brahman. Ese para Brahman es Krishna, como Arjuna confirma en el Bhagavad Gita. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paranam Bhavam. Krishna y su morada, Brindavan, no son diferentes. Chaitanya Mahaprabhu decía, Arajyo Bhagavan Brajesu Tamasya Taddama Brindavanam. Brindavan es igual a Krishna. Por lo tanto, si por una u otra causa tenemos oportunidad de vivir en Brindavan y residimos ahí, no como farsantes, sino con la mente concentrada en Krishna, nos liberaremos del cautiverio material. Sin embargo, si estamos agitados por deseos sexuales, no tendremos la mente purificada ni siquiera en Brindavan. Para vivir en Brindavan no se deben cometer ofensas. Si vivimos en Brindavan pero cometemos ofensas, no seremos mejores que los monos y los cerdos que ahí viven. Esos monos y cerdos viven en Brindavan, pero están absortos en sus deseos sexuales. Los hombres que se han trasladado a Brindavan pero siguen deseosos de vida sexual, deben marcharse inmediatamente de Brindavan para no seguir cometiendo esas graves ofensas a los pies del loto del Señor. Hay muchas personas descarriadas que viven en Brindavan con la idea de satisfacer sus deseos sexuales, pero ciertamente no son mejores que los monos y los cerdos. Aquellos que están dominados por Maya y específicamente por los deseos sexuales reciben el nombre de Maya Mriga. En verdad, en la vida material condicionada, todos son Maya Mriga. Maya Grigam Dayitayep Sitan Anambadat, Sri Chaitanya Mahaprabhu entró en el orden de Sanyas para mostrar su misericordia sin causa a los mrigas, a los habitantes del mundo material que sufren debido a los deseos de disfrute. Debemos seguir los principios del Señor Chaitanya Mahaprabhu y pensar siempre en Krishna, con plena conciencia de Krishna. De ese modo, seremos aptos para vivir en Brindavan y nuestra vida será todo un éxito. Jai. Bueno, perdón. Entonces ahí recordamos otros sucesos bastante importantes. O sea, la esencia de todo sabio consejo, dice el Upadesambrita en el texto 1, es que uno no se olvide del Señor ni siquiera por la mitad de un segundo. Entonces, cuando aquí se habla de la importancia de ir al bosque, de nada sirve ir al bosque si no podemos meditar en Krishna. Si alguien es capaz de controlar la mente, puede meditar en el Señor en cualquier lugar donde se encuentre. Perdone que les voy a contar, yo creo que si me acordé es por algo, voy a contarles un suceso, algo que me pasó a mí. Yo una vez, estando en Bárcena, me pasó algo muy raro. Yo como era nuevo, todavía neófito, pero pues por la gracia del Señor podía sentir que estaba frente a un montón de sabios. Yo veía a todos los devotos y qué decir a los maestros como grandes sabios. Y yo no sé, me dio un sentimiento y yo aquí en medio de sabios y las pobres almas afuera sufriendo por falta de conocimiento, no me voy a ir a predicarles. Entonces me fui de Bárcena para Girardón y me fui blupeado, o sea, aparentemente blupeado, pero nadie sabe el corazón de nadie, ¿no? Pero mi deseo era predicar.
Y entonces llegué pasando el puente de Flandes perdón, de Girardot a Flandes. Iba por ahí caminando cuando me encontré con un muchacho que había estado en Bárcena y, y, y nos pusimos contentos de vernos encontrado y estuvimos charlando un poquito y luego le digo, hermano, pues en su casa no hay por ahí un rinconcito donde me pueda alojar para yo descansar ahí. Y me dijo, no, Prabhu, yo a la casa ni voy. Yo aquí donde estoy viviendo con mi abuela. Pero yo cómo lo voy a invitar a que se quede acá si esto acá es un prostíbulo. O sea, la abuela tenía un negocio ahí de vender licores y tenía ahí unas muchachas de prostitutas trabajando. Y entonces yo quedé sin palabras, no le pude decir nada. Y de pronto el Señor tal vez le puso a él palabras en su memoria, en su boca, y me dice, no, pero, dijo, no, Prabhu, pero a la hora de la verdad, un devoto puede estar en el infierno y no se contamina. Y entonces ahí mismo yo reaccioné y dije, pues sí, ¿verdad, no? Sí, si usted me da posada aquí, yo me quedo acá. Y bueno, y habló con la abuela y hasta le simpaticé a la abuelita y me dejaron quedar ahí y me dejaron un cuarto y, y ahí pasé varias noches. Yo me la pasaba meditando en Krishna. Yo por la mañana yo llegaba y me cantaba los mantras cantaba así suavecito, Samsara la vida loca. Cantaba todas las canciones de la mañana ahí yo para mí solo. Y la señora el otro día me dice, oiga, y estaba cantando esta mañana, ¿no? Oiga, ¿y eso qué idioma es? Eso es inglés. Y le digo yo, no, es sánscrito. Y dice, ah, qué bonito. Le dije, ah, no se molesta que escucharme cantar. Me dijo que no. Y ahí estuve como 15 días, me parece, en ese lugar. Claro que el bar quedaba pues a un lado, no era que yo estaba dentro del bar, no. El bar era un local y el apartamentico donde ella dormía y era diferente. Bueno, entonces esa es como la anécdota, ¿no? Si uno no se olvida de Krishna por siquiera por un segundo, no hay peligro de caer en malla. ¿Qué le pasó al Brahmachari el ejemplo de hace rato? Pues en vez de haber pensado en Krishna, pensó fue en complacer los órganos genitales. Entonces ahí cuando uno pues, se pone a pensar en cómo complacer los sentidos, está perdido. Entonces aquí voy a leer dos versos del Bhagavad Gita, capítulo 3 texto 36 y texto 37. Arjuna le pregunta a Krishna, o descendiente de Brisni, ¿qué es lo que le impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Entonces luego el Señor Supremo responde, la Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria Arjuna que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Significa que entonces tú le haces una gracia, antes la propia aquí ya. Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. O en otras palabras, el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión y la ilusión hace que continúe la existencia material.
Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás colorarios, o sea, o derivados, de manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradada, uno puede entonces liberarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. La Suprema Personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza siempre en aumento, y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual. Ellas tienen además una independencia parcial, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. Imagínese pues. El Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas. Y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de la verdadera posición. Esa indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras, en los que se dice, Atato Brahma Jigyasa, uno debe investigar acerca del Supremo, y al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como Janmadi Asyayato Mayad Itaratas Cha, o el origen de todo es el Brahman Supremo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Si por lo tanto la lujuria se transforma en amor por el Supremo, o se transforma en conciencia de Krishna, o en otras palabras, en desear todo para Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Entonces, ¿cómo se espiritualiza la lujuria? Cuando se transforma en amor puro por Krishna otra vez de nuevo. Hanuman, el gran servidor del señor Rama, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Rábana, pero al hacerlo, se convirtió en el devoto más sobresaliente del Señor. Aquí también, en el Bhagavad Gita, el Señor induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos para la satisfacción del Señor. De manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna, se convierten en nuestros amigos y no en enemigos nuestros. ¿Ves qué maravilla de ejemplo? Entonces, realmente la tarea de nosotros es transformar la lujuria en amor, ya que en un comienzo teníamos amor puro por Krishna, pero ahora al entrar en contacto con esta creación material, nuestro amor puro por el Señor se transformó en lujuria.
Entonces, realmente, si no aprendemos a meditar en el Señor Supremo, como dice el Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 8, donde Krishna dice, mi querido Arjuna, debes meditar en mí sin desviación las 24 horas del día, sin desviación. En el momento que la mente se desvíe, para donde la mente se vaya, para allá arrastre el alma. Entonces, sin desviación, indica que tenemos que estar absortos en Krishna 24 horas al día. Sri ya nos decía que daba el ejemplo de los caballos que jalan las carretillas, que ellas llevan unas ojeras aquí que les impiden mirar para los lados. Solamente el caballo mira hacia el frente. Entonces, que así nosotros deberíamos hacer como los caballos, mirar únicamente hacia el frente, hacia los pies del loto de Krishna. Tal como cuando el Sayambara de Draupadi, la prueba era atravesar el ojo de un pez y ni siquiera podían mirar directamente el ojo del pez. El pez se reflejaba en un pozo de agua cristalina y tenían que mirar hacia el agua y ahí se miraba el pez y nadie pasó la prueba porque tenían que darle al ojo del pez y solamente así entonces el pez caía. Y cuando le tocó a Arjuna, entonces Dronacharya le dice, mi querido Arjuna, ¿qué ves? Y Arjuna de inmediato dijo, yo veo el ojo del pez. ¿Y qué más ves? Solo veo el ojo del pez. ¿No ves nada más? No, solamente veo el ojo del pez. Entonces dispara. Y disparo y una vez le atravesó el ojo al pez. Así tenemos que ser nosotros. Meditar sin desviación. En el momento que nos dejemos desviar, como le digo, en la Biblia hay un ejemplo que dice, porque donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Entonces, similarmente, donde esté nuestra mente, va a estar nuestro corazón, porque la mente se va a fijar en cosas temporales y allá nos va a arrastrar espiritualmente, va a arrastrar el alma. O sea, nos va a arrastrar a nosotros, que somos almas espirituales. Entonces, es muy importante recordar ese texto del Upa de Sambrita, donde dice, la esencia de todo sabio consejo es que uno no se olvide ni siquiera por la mitad de un segundo de los pies del loto de Cristo. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Adelante, Hare Krishna. Hare Rohini, usted que nos está ayudando a la lectura puede aportarnos algo. Maestro, ¿qué le puedo comentar? Si todo lo que nos está diciendo es una, es un deleite. Realmente el poder tener acceso a esta información ya es una bendición. Es real que las tentaciones están a la orden del día, pero eh, cuando uno tiene un poquito de conciencia, sí se le da a uno esa misericordia, esa oportunidad de hacer una discriminación. Ahorita que estaba usted haciendo el comentario de el pasatiempo que tuvo en esa casa de prostitución, me acordé también que en algún momento, en alguna de sus clases, nos platicó la experiencia que tuvo con con una joven que en un momento lo llegó a acosar. Em, eh, ese tipo de situaciones son pues bastante difíciles porque cuando las vive uno no tiene una idea de la dimensión de lo que puede generarse cuando cede uno a a los deseos, ¿no? Cuando pues le gana a uno el, la necesidad de disfrutar. Y entonces eh, el tener cerca a los devotos, el tener cerca la instrucción, el tener un libro, un guita a la mano, una libretita donde haya uno anotado una frase que en algún momento le motivó. Bueno, a mí en lo personal ha sido una salvación, maestro.
una salvación, porque eh, definitivamente Maya es experta, ¿no? Sabe perfectamente bien cuáles son nuestras debilidades y se manifiesta de una forma muy sutil, pero a veces con una frase, con una sola palabra, con un recuerdo, una fotografía de las deidades, de los hermanos, de algún festival en el que uno participó, con eso es más que suficiente, es un motivo para retomar nuestro camino y decir, no, 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 no soy de aquí, soy de allá, soy de otro planeta, quiero estar en otro planeta, quiero estar en el mundo espiritual y pues son buenos argumentos los que uno puede encontrar y definitivamente ayudarse, ¿no? Eso es lo que puedo compartir. ¿Qué más, Maharaj? ¿Qué más? Hare Premalatika, Hare Krishna, bienvenida. Ya he querido Maharaj, Madre Rohini, a todos los presentes. Qué tremendo capítulo, ¿no? Sí, Qué enseñanzas tan, pero tan importantes, porque en realidad estos principios que nos están participando son los que los que nos hablan de nuestro destino final. Entonces, me parece supremamente importante porque todo se está tratando alrededor del deseo de la lujuria, ¿no? Desde el principio. Entonces, eh, escuchar las escrituras, por ejemplo, es una medicina para purificar nuestra mente. Cantar los santos nombres, o sea, nos dan la problemática, pero también nos están dando la medicina todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más deseos tenemos, mientras más disfrutamos, más queremos disfrutar. Entonces, hemos de empezar eligiendo, creo yo, eligiendo qué quiero ver, porque nosotros vemos que Bharata Maharaj vio al siervo, el señor Brahma vio a la hija, entonces todo empieza por lo que vemos, qué quiero ver. Eso que quiero ver, yo debo elegir, porque es la semilla, es la villa de mi destino. Porque eso me va a decir, me va a llevar a pensar. Entonces, ¿qué quiero pensar? Pensar siempre en Krishna, como dice Maharaj, nunca olvidar a Krishna. Piensa en mí, vendrás a mí, dice Krishna. Entonces, nos están dando claves que son metafísicas realmente, pero que son las claves de nuestro camino, porque vemos que mediante la asociación de nuestros sentidos con la materia, ese amor puro por Krishna que nos dice la escritura se transforma en lujuria. Entonces, desear, recordé un verso muy importante que mucho tiempo, muchos años atrás le hice, le grabé en mi corazón, este es del Brihad Varanyaka Upanishad, y dice algo así como, tú eres lo que el profundo deseo que te impulsa es. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro deseo más profundo? Y eso viene de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a lo que pensamos, deseamos. Entonces, tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos, y tal como son tus actos, es tu destino. Entonces, es supremamente importante, Maharaj, porque si el amor puro por Krishna está latente en el corazón, como dice el Sri Chaitanya Charitamrita, Nitya Siddha Krishna Prema, o sea, está ahí latente, no es que lo tenemos que importar, que lo tenemos que buscar afuera, está ahí. Solo tenemos que relacionar nuestros sentidos con lo espiritual, con las escrituras, con el canto del santo nombre, con el servicio devocional, todo el tiempo para lograr recuperar ese amor. Entonces, es una gran esperanza, claro, es un reto imposible, estando por lo menos yo tan descualificada, pero es una gran esperanza de que por misericordia sin causa y por seguir el ejemplo y por verle al guru y por ver a los acharyas en su comportamiento, uno puede adelantar, porque se presentan ejemplos y ejemplos, ¿no? Ejemplos que a uno le inspiran y ejemplos que a uno le pueden demoler, pero todos son perfectos. El que nos puede demoler es un ejemplo perfecto para nosotros poder maestrar la paciencia, la ciencia de la paz, la paciencia. Entonces eso también nos va limando el ego, ¿no?
y ya, pues vamos caminando, pero necesitamos estar aquí y ahora todos los días en las clases, escuchando, lavando, lavando y lavando la mente, Maharaj. Muchas gracias, Madre Rohini Maharaj, por permitirnos cada día. Panchakalpa. Mataji, Ay, mil gracias. ¿Qué más? Gracias. Bravo Cavi, ¿nos quiere comentar algo? Bravo Cavi, Hare Krishna. ¿Qué más hay por acá? Maharaj Paramahansa, Hare Krishna, ¿qué nos comenta? Ya, ya acabé de entrar, me acabé de desocupar. ¿Qué hacen? Ah, ¿Qué están haciendo? estamos aquí hablando de nuestro enemigo eterno, ¿sabe cuál es? Eh, Entonces, el ego falta. denos algunas alternativas para ese enemigo. Uy, las alternativas que Krina da son muchas. Las alternativas para vencer al enemigo eterno del alma son muchas. Y entre tantas, Krina da dos, ¿no? Práctica constante y desapego. Ya. Esas son las características principales. Práctica constante y desapego. Eso hace que disminuya toda clase de intenciones o anartas para complacer la mente y los sentidos. Así que ese es el camino que nos señala el Señor Cristo. Para poder algún día sentir la plena libertad, la verdadera paz. Es allí donde se encuentra la verdadera libertad, la paz, la verdadera alegría, la satisfacción, la protección, eh, la libertad de las angustias, temores, etcétera, etcétera. Es increíble cómo el Bhagavad Gita, el señor Krishna, nos indica, ¿no? Cómo es el sendero para encontrar la paz. Y no es el sendero de la complacencia a los sentidos. Entonces, al mismo tiempo de que los Vedas y el Bhagavatam nos indican el sendero de la complacencia a los sentidos, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Nivritti Marga o Paravriti Sí, Marga. para Entonces, abrir. Paravriti Marga, ¿cierto? Paravriti Marga es el sendero de la complacencia a los sentidos que nos estipulan los Vedas, que es todo el sistema karma kanda, el sistema religioso, el sistema de la religiosidad. Entonces, y allí después nos dicen, bueno, hay que evitar ese, y nos dice después cuáles son los resultados y las consecuencias de la complacencia a los sentidos, el sufrimiento, la ansiedad, el temor, la angustia, la ignorancia, la identificación corporal, etcétera, etcétera. Todo eso se encuentra como resultado, efectos de la búsqueda de Parabriti Marga en el mundo material. Después Krishna dice, bueno, sí, entonces ahora entiende eso, hay que desapegarse de eso para encontrar lo que realmente busca, felicidad y paz y alegría verdaderos, ¿no? Y nos dice cómo es que se logra estas cosas, ¿no? A través del desapego y la práctica constante del Saravanan, Kirtanam, Vishnu, Smara, Sevanam. Las prácticas constantes de los principios regulativos del Bhakti para desarrollar Bhakti devoción. Porque la única manera para poder liberarse de estos asuntos desarrollando Bhakti. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Solamente los devotos, las personas que consiguen verdadero Bhakti, verdadera devoción por el Señor Krishna, pueden experimentar y sentir la verdadera libertad que todos anhelamos. Y con esa libertad es cuando podemos empezar a actuar con el verdadero yo, con el verdadero ego, que es el sirviente eterno de Krishna, Nitya Krishna.
Entonces, de esa manera nos muestran los grandes espiritualistas, la grande espiritualidad, cómo es que realmente se avanza contundentemente espiritualmente. Y no es a través de una fe ciega, ni una vana creencia, ni mucho menos los efectos emocionales, ¿no? De emociones. Ya Israel de Hari Haribol. Ya, mi querido Charia. Bueno, un aportecito que quiero hacer es el siguiente. Cuando las pruebas vienen, que todos tenemos que ser probados. En el cristianismo se dice que uno es probado como el oro puro. Y al oro puro, pues, ¿con qué lo prueban? Con líquidos muy fuertes. Que si el oro no es puro, se despierde, como que comienza a soltar las impurezas, ¿no? Entonces, similarmente, nosotros somos probados. Y cuando la prueba viene, es cuando tenemos que luchar en contra de cualquier adversidad, que uno no sabe cómo va a llegar. Imagínese que Maya se le mete a uno poniéndole en problemas con otro devoto, o a veces lo pone incluso en contra de su maestro, que a muchos les ha pasado eso. Eso es una manera como Maya se mete, o que uno comience a ver defectos, también es una manera de Maya meterse. Que uno comience a ver la belleza y a querer disfrutarla, porque ver la belleza no es malo, lo malo es querer disfrutarla. Entonces, nosotros tenemos que luchar con la misma determinación de la gorriona, que está en el Bhagavad Gita capítulo 6, texto 24. El ejemplo de la gorriona, pues, le da a uno para tomar muchas ideas. Eh, el hecho de que la gorriona ya haya intentado o se haya determinado a secar el océano, ya esa es una enseñanza bastante grande la que nos está aportando, porque así como la gorriona se determinó a secar el océano, tenemos nosotros que determinarnos a no dejarnos arrastrar de ninguna tentación que viene en la forma de prueba. Y la única manera de que no nos arrastre una tentación, ¿cuál es? Refugiarnos en el Señor Supremo Sri Krishna, que con Él estamos totalmente protegidos. Sin Él estamos desprotegidos, pero orándole a Él vamos a tener plena protección. Y ahí es donde necesitamos confianza. Ahora recordé un tema de Lupasambrita, son 3 detalles: confianza, perseverancia y determinación para poder vencer los obstáculos de Maya. Entonces son 3 punticos muy importantes: confianza, confiar en el maestro y confiar en Krishna. Y perseverar en la búsqueda espiritual. Y tercero, determinación. Entonces, bueno, Prabhu Kavi ya está presente. O Prabhu Viracocha. Hace rato no lo escucho, Hare Krishna.
Y hay Maharaj, Haribo, reverencias. mi reverencia, siga Prabhu Kavi. Después de No, usted. la preferencia de usted, Prabhu, quería disculparme nomás por no participar en tan bonitas, ¿cómo se llama? Explicaciones de Maharaj Tirtha y Maharaj, eh, ¿cómo se llama? Maharaj Nitaipada. ¿Cómo era? Paramahansa, Paramahansa. Para Maharaj, pero con el cariño de siempre, igual yo no lo recuerdo así como que bien él estricto, bien así, bien, y ahora está pues como que para nosotros un angelito más, ¿no? Que aparece en el grupo y estamos felices por todo ello. Bueno, yo acá escuchando más, para adelante, por favor, muchísimas gracias por querer hacerme participar, pero a veces las actividades acá estamos como haciendo, pero ahí estoy, Néctar, escuchando. Haribo, Hare Krishna, reverencias a todos. Ay, excelente provincia, Cocha. Mis reverencias para usted, Maharaj Tirtha, reverencias a los hermanos de la sala, Vaishnavas y Vaishnavis. En verdad, pues las clases son, siempre digo, son tan interesantes, tan instructivas y hace falta, como decía una madre, las clases del Bhagavatam de cada mañana son un baño que debemos darnos todos los días, cada instante. Y me gustó, pues, Maharaj, que usted lo que mencionó, para no caer, diríamos, en la tentación. No olvidar ni siquiera un segundo, ni la mitad de un segundo a la Suprema Personalidad de Dios, a Krishna. Yo lo anoté, pero solo lo anoté nomás, Maharaj, ahora hay que llevar a la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y asimismo estaba meditando en las pecaminosidades que uno tiene, Maharaj. Como digo, nosotros tenemos los ojos tan maravillosos para ver todo, ¿no? Pero asimismo ve las tentaciones. Y me estaba acordando otra vez en pecar los ojos. Sácate al menos el derecho, ¿no? Entonces se dice que en una gran ciudad había, todos eran tuertos, ¿no? Entonces cuando uno llegó, un hombre llegó con los dos ojos y se quedó admirado y dijo, ¿qué pasa? Aquí todos son tuertos. Entonces dijo, no, o sea, como que se le ve como un pecaminoso al que tiene dos ojos, ¿no? Porque ya los otros ya reflexionaron. Y si te hace pecar la mano derecha, córtala, no. Entonces me puse a preguntar, a meditar, digo, entonces, ¿cómo trabajo? No. Claro, o sea, puedes trabajar, pero también estás trabajando en la pecaminosidad, ¿no? Entonces, Maharaj, qué difícil, qué duro es caminar por este sendero, ¿no es cierto? Y anoté asimismo que la paz se encuentra dominando a estos sentidos. Entonces, cuando uno se sienta a meditar, cierra sus ojos, ya no ve. Entonces, nosotros tenemos que caminar, digamos así, con los ojos cerrados, pero para que no entren las tentaciones. En eso he estado meditando, Maharaj, de que las clases son tan enriquecedoras que nos limpian, que nos hacen reflexionar y pues quiera Krishna que cada paso que demos tengamos esa luz para poder meditar cada día, para poder purificarnos cada instante. Esa es mi reflexión, Maharaj. Muchas gracias sus clases. Haribol Hare Krishna. Ay, mi provincia, muy lindo todo. Bueno, pues el tema es que uno, o sea, hay como varios métodos para la meditación, pero el más importante de todos es que uno desarrolle una visión que le permita ver a Krishna en todo y ver todo como la propiedad de Krishna y ver a las mujeres como las esposas de Krishna y nosotros vernos como sirvientes de Krishna. Srila Sridhara Maharaj dice, siempre que vemos belleza, pensamos que podemos, que debemos y podemos explotarla, pero la belleza es la dueña, la belleza es la controladora
la belleza es la explotadora. Entonces, si aprendemos a ver todo como propiedad de Krishna, entonces no hay razón para ponernos lujuriosos, porque lujuria es querer disfrutar. Se dice que hay una lucha permanente entre la mente y el corazón. También palabras de Srila Sridhara Maharaj. El corazón quiere éxtasis, quiere decir, quiere el amor puro por el Señor Supremo Sri Radha Krishna. Pero la mente quiere mundo material, quiere la explotación. Entonces, por eso se dice en el Bhagavad Gita que la mente es nuestra peor enemiga si nos dejamos controlar de ella. Pero también puede ser nuestra mejor amiga cuando logramos controlarla y colocarla a los pies del loto de Krishna. Hay un recuerdo de la historia de Carlos Magno. Cuando se dice que él conquistó muchos gobiernos, muchos países, incluso se metió a la India y también sometió a varios reyes de la India. Y cuando él sometía a uno de esos reyes, los reyes caían a sus pies, esperando ser matados, porque ya habían sido vencidos, pues ahora el siguiente paso es que nos quite la vida. Y entonces Carlos Mano les decía, no, mis queridos reyes, la intención de haberlos vencido no es derrotarlos, sino hacerlos mis aliados. Y entonces así fue como él fue teniendo muchos aliados. Cada uno de los que él conquistaba los convertía en aliados. Entonces, similarmente, cuando uno conquista la mente se vuelve nuestra mejor aliada. Y qué mejor la mente que es tan poderosa, que la mente es muy poderosa, pero la mente es una representación de Krishna. Entonces, si nos liberamos de la influencia mental, vamos a estar realmente con Krishna, porque la mente es la que nos pone como en contra de Krishna. Pero cuando logremos someter a la mente, ella va a ser la mejor aliada para revincularnos con el servicio devocional. Entonces, bueno, tandas para todos y muchas gracias por la linda participación. Creo que podemos parar por hoy. Si alguien más quiere comentar algo, adelante. Pues si hay comentarios, Madre Rojini. Pues me parece que déjeme checar, maestro, permítame. Dice, bueno, son solamente muy lindos deseos. La madre Yulan Yatra dice, qué bonito pasatiempo, Maharaj Tirtha, reverencias. La madre Gaura Priya, Hare Krishna, Dandavats, Pranams para todos los presentes. Muchas gracias. Es una clase muy importante que me recuerda estar en nuestro tiempo, lugar y circunstancia, atentos para avanzar y estar determinados. Sí, pues realmente ese es el tema, ¿no? Estar atentos para poder avanzar, maestro. Muchas gracias. Nos quedamos entonces en el texto 20, maestro. Bueno, madre. Entonces, reverencias para todos una vez más, mi querida familia. Nos volveremos a ver mañana con el favor del Señor Supremo y de nuestro Maestro Espiritual. Ya, pues entonces
despedimos el programa. Mil gracias a todos los participantes desde el Facebook y aquí desde la plataforma. Y los esperamos hoy a las 7 con la presencia del Prabhu David, quien nos está narrando los pasatiempos del Mahabharata. Y mañana, ya saben, a las 5 está abierta el templo virtual para que nos acompañen el canto de las majarrondas. Y después la continuación de este capítulo tan interesante y tan profundo, tan serio, que siempre nos deja muchos detalles para poder analizarlos a lo largo del día. Mil gracias. Buen día a todos. Reverencias. Radhe, radhe.